La siguiente función proporciona el valor de un televisor de pantalla plana en dólares de años después de la compra. Se nos da que f de t es igual a 2500 veces 0,68, elevado a la potencia de t. Observe cómo la función exponencial dada tiene la forma f de x es igual a multiplicada por b elevado a la potencia de x, donde a es la cantidad inicial o inicial y la base b es igual a 1 más r, donde r sería la tasa de crecimiento y observe en este caso, porque la base es menor que 1. R será negativo, lo que significa que tenemos una disminución exponencial, o en este caso, depreciación. Entonces, nuevamente, primero reconozca que la función dada f de t está en la forma a veces b. Borra el poder de t porque tenemos una función de t, donde la base b es igual a 1 más r. Entonces R será la tasa de descomposición, o en ese caso la tasa de depreciación por unidad de tiempo, o en este caso, por año. Así que primero determinemos R, lo que nos dará la tasa de depreciación anual. Tendríamos 0.68. Es igual a 1 más R. O si queremos, R es igual a 0.68 menos 1. Entonces tenemos R es igual a 0.32 negativo. Observe cómo la tasa R, como porcentaje, sería negativa 32%, lo que significa que tenemos una disminución exponencial. Y por lo tanto, la tasa de depreciación anual es del 32%. Por lo tanto, no incluimos el signo cuando se nos da la tasa de depreciación porque estamos describiendo esto como una tasa de depreciación. También reconozca que debido a que la base es 0.68, cada año el televisor retiene el 68% de su valor, y pierde el 32% del valor. Ahora también se nos pide que determinemos la tasa de depreciación continua equivalente. Para hacer esto, debemos reconocer que cuando tenemos una función exponencial con base e, o en la forma f de x es igual a veces e elevado a la potencia de kx, k nos dará la tasa de crecimiento o decadencia continua. Entonces, para encontrar k, debemos reconocer que queremos que estas dos funciones exponenciales sean equivalentes o iguales entre sí, lo que significa que b elevado a la potencia de x debería ser igual a e elevado a la potencia de kx. Entonces, si b a la x es igual a e a la kx, entonces se deduce que la base b debe ser igual a e a la k, así que podemos usar esta ecuación aquí para determinar k, lo que nos dará la tasa de depreciación continua. Entonces, volviendo a la función dada, observe cómo la base es 0.68, para que tengamos 0.68 es igual a e elevado al poder de k nuevamente. Esto se debe al hecho de que sabemos que la base b debe ser igual a e a la k. Y ahora para resolver esta ecuación exponencial para k, reescribiremos esta ecuación exponencial como una ecuación logarítmica, donde si tenemos y es igual a la x, la ecuación logarítmica equivalente es x es igual a logaritmo natural y recuerde, el registro natural es la base de registro. Entonces, como ecuación de registro, sabemos que tendremos un registro natural porque tenemos la base aquí. Un logaritmo es un exponente, entonces este logaritmo va a ser igual a k. Y porque si k es igual al número 0.68, nuestra ecuación logarítmica es k es igual a logaritmo natural 0.68. Y ahora vamos a la calculadora. Tomamos nuestra aproximación decimal para k, lo que nos dará la tasa de depreciación continua. Entonces ingresamos log natural 0.68, cerramos paréntesis e ingresamos. Observe como 4 decimales, k sería aproximadamente negativo 0.3857. Que como decimal sería negativo 38.57%. De nuevo, debido a que tenemos un valor negativo para k, sabemos que tenemos una disminución exponencial, o en ese caso una depreciación, entonces la tasa de depreciación continua equivalente sería 38.57%. 0.57%. Y este resultado puede ser sorprendente. La tasa de depreciación continua es más alta que la tasa de depreciación anual equivalente y mostraremos
Y verificaremos esto usando la calculadora gráfica en un momento, pero ahora mirando la parte B, se nos pide que escribamos la función exponencial dada en la forma f de t es igual a multiplicada por e elevado a la potencia de kt, y porque ya sabemos a y k, tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función exponencial con la base e. Tendríamos f de t es igual a, la cantidad inicial sigue siendo 2500 veces e elevado al poder de kt. Sabemos que k es aproximadamente negativo 0.3857. Entonces el exponente sería negativo 0.3857t. Entonces esta ecuación exponencial con base e es equivalente a la ecuación exponencial que se da con la base 0.68. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos que estas dos funciones son equivalentes usando la función de tabla de la calculadora gráfica. Sin embargo, debido a que redondeamos el valor de k, habrá una ligera variación entre los dos valores de función, pero estarán muy cerca. Así que seguiremos adelante y presionaremos si es igual, limpiaremos las funciones antiguas, e ingresaremos la función dada en, y 1 que es 2500, y luego multiplicada por 0,68. Elevado a la potencia de, usemos x en lugar de t, así que usaremos la zanahoria aquí, o la tecla de exponente, y luego x, enter. Y ahora ingresaremos la ecuación equivalente con la base e, entonces tenemos 2500, el segundo logaritmo natural trae elevado a la potencia de, y el exponente es negativo 0.3857. Veces x, ingrese. Y ahora usaremos la función de tabla para comparar los valores, y para estas dos funciones con las mismas entradas o los mismos valores x. Sin embargo, antes de hacer esto, asegurémonos de que x esté en automático. Entonces presionaremos la segunda ventana para el conjunto de tablas, y notaremos como automático ya está resaltado aquí para la variable independiente. Entonces presionaremos el segundo gráfico, y observe como y1, y 2 son casi exactamente el mismo valor. Nuevamente, hay una ligera variación porque redondeamos el valor de k, pero observamos como y1, y 2 representan el valor de la televisión. En este caso, X años después de la compra. Espero que hayas encontrado esto útil.